Los cálculos dicen que el negocio del tráfico de personas llega a los 150,000 millones de dólares. Ya hablan de dinero, ¿eh? 150,000 millones de dólares. Claro, no es fácil calcularlo. Hay maneras indirectas de tratar de llegar a este número, pero un estudio de Naciones Unidas calcula que son 150,000 millones de dólares. Y se calcula que el tráfico de migrantes en México, y esto es de acuerdo al señor Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, llega a los 14,000 millones de dólares. También es un hecho que es un negocio que está siendo controlado por los cárteles de la droga. No lo digo yo, también lo dicen diferentes investigaciones. Los cárteles de la droga han buscado nuevos negocios, como un empresario exitoso lo hace, se le va bien en esto y, oye, aquí hay un buen negocio, pues vamos a estudiarlo y le entran. Y así es, ni modo, no estamos de acuerdo con ese tipo de negocios, pero pareciera que los gobiernos del mundo sí están de acuerdo porque no hacen mucho para combatirlos. A ver, Bernardino, ¿te llamó la atención lo que dijo Ebrard? Sí, fíjate que sí, Eduardo, porque bien como lo comentas, pues es mucho dinero lo que se cobra a las personas que tratan de migrar de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, dice inclusive el secretario de Relaciones Exteriores que, por ejemplo, cobran $15,000 de Ecuador a transitar hacia México y pues obviamente el interés es llegar a Estados Unidos. Mientras más lejos, más te cobran. Más cobran y, por ejemplo, otros desde Guatemala cobran entre $5,000 y $6,000, ¿no? Y cuando llegan a nuestro país, pues ya vimos el problema que hubo de hace unos días de 160 personas que encontraron un tráiler y con 56 personas migrantes muertas, ¿no? Desafortunadamente en esa otra parte. Y por ahí hacíamos, nosotros, fuera un poco del aire, ¿te acuerdas, Eduardo? Que hacíamos un poco el cálculo de más o menos cuánto cobraban y pues era una cantidad impresionante de 160 personas de lo que se está cobrando. Creo que aquí hay un problema, mejor dicho, hay un problema muy grave, muy grande, porque en principio pues son personas, las personas están esperanzadas a llegar a un lugar, a un buen destino. El dinero, pues quién sabe también de dónde lo sacan, porque el hablar de $15,000, el hablar de $5,000, $6,000 a unas personas que están transitando de un lugar a otro porque están corriendo de no ser privados de la vida en sus países en un momento determinado. Son los ahorros de toda su vida, o toda la familia se junta para poder mandar a uno y que aquel uno llegue a Estados Unidos, empieza a ganar dólares y los dólares los pueda mandar para que se vaya a otro. Es la historia de las migraciones humanas de siempre. Mandan a uno para que ese uno, si le va bien, empiece a sacar el resto de la familia. Efectivamente, pero aquí el tema, Eduardo, es qué es lo que se tiene que hacer. Se hablaba inclusive por parte del secretario de Relaciones Exteriores de el área de inteligencia, ¿no? De investigar, de ver, de revisar justamente dónde está todo este tipo de delincuencia y cómo atacar este problema, porque pues es un problema que ya está involucrado después del problema que hubo también de los 56 migrantes muertos allí desde Chiapas hacia el tránsito que ocurrió, pues de otros países que también ya están involucrados, por supuesto, para poder atacar este problema, ¿no? Entonces le llaman el grupo de acción inmediata, ¿no? En este caso, que se creó por ahí el 10 de diciembre pasado, y que pues esto pues tendrá que estar en una coordinación de corresponsabilidad inclusive de estos países, Eduardo, para poder obviamente combatir todo este tráfico ilegal de migrantes. No están haciendo nada, lo siento. No están haciendo nada, así es. Y tú te refieres a los 56 que murieron en el tráiler, pero nuestra memoria es muy corta. Ya se nos olvidaron los 100 y pico que fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, migrantes, porque no le quisieron entrar al crimen. O sea, es un diablal de personas que han muerto por accidente o a balazos en este país, en un gobierno que parece que no tiene idea de lo que está pasando. Efectivamente, porque después de ello, a los migrantes en nuestro país, muchos de ellos son captados, por supuesto, por la delincuencia organizada. Y ahí está otro problema, porque ellos llegan con la idea de transitar hacia Estados Unidos y aquí la delincuencia los agarra, pues obviamente para obligarlos a delinquir también en sus actividades, ¿no? En México, desde el año 2007, se publicó una ley que se llama Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Siempre me llama la atención lo florido que son nuestros diputados para nombrar una ley. Vean el nombre, Ley General, bla, 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 bla. Bueno, esta ley y nada, pues creo que es lo mismo. ¿Cuándo se han enterado ustedes que agarran una banda de traficantes de migrantes o traficantes de personas
Generalmente agarran a los que iban con los migrantes, pero nunca agarran a los líderes. No, nunca, muy difícil. Y después el general secretario de la Defensa nos presume que han agarrado a 120 y tantos, 130 y tantos mil delincuentes. Pero a mí me gustaría que el general secretario de la Defensa me diga cuántos de esos están siendo procesados, cuántos de esos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas, cuántos de esos tuvieron que ser liberados porque la autoridad se excedió durante su captura, porque este cuento del general ya lo oí durante el sexenio de Felipe Calderón. Así es. Venus. Sí, y contra 14 mil millones de dólares, que es lo que produce este negocio ilícito al año, es qué bárbaro. O sea, son cantidades astronómicas. Yo pregunto, a ver, ¿qué negocio legal es así como que vale 14 mil millones de dólares al año? Pues digo, los hay, pero vaya, es que es una cosa que brutal. Y de ahí se explica uno todo ese entramado de corrupción que permite que esta gente, estos traficantes de personas, pasen por el país sin ningún problema. Y sí, a lo mejor oímos que detuvieron a alguien, pero ¿cuándo hemos sabido de los grandes capos que se dedican a este negocio? Bueno, nomás te voy a decir un pequeño dato. El costo de la refinería de Dos Bocas tal vez cueste 10 mil millones de dólares. Exacto, sí. Estamos hablando de 14 mil millones, que en pesos son 280 mil millones. Es mucho dinero. Yo por ahí leí otra vez de estos reportes de Naciones Unidas, etcétera, que la AMPA organizada, la mitad de sus ingresos los dedica para corromper policías, funcionarios, gobernadores, secretarios de Estado, presidentes municipales, soldados. Es mucho dinero. Pon que no dediquen 7 mil millones, pon que dediquen 3 mil millones. Es mucha lana, ¿eh? Mucho dinero. Y contra eso, híjole, pues, ¿qué se puede hacer? No, lo que se puede hacer es aplicar la ley, porque hemos estado muy rimbombantes y no se aplican. Ese Eduardo, ley es ridículo, Eduardo. No, pero está también la ley migratoria y habla ahí de los delitos migratorios, y en este caso se habla, por ejemplo, aquellas personas que introduzcan sin documentación a nuestro país a migrantes, en este sentido, es de 8 a 16 años de prisión. Entonces, Eduardo, creo que a veces, aunque esté la ley, ¿no? Lo he de decir también, pues pareciera ser que esto no inhibe el acto del delincuente, ¿no? En esta parte, porque pues obviamente hay que ver todo, y seguimos insistiendo, todas las pruebas que se tienen que dar para poderlos, pues obviamente meterlos a la cárcel, así en otras palabras. Entonces, sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que seguir un proceso, porque a mí me encanta cuando nuestras autoridades, y esto lo hemos logrado con inteligencia. Oye, perdóname, la inteligencia se usa, los sistemas de inteligencia se usan para todo, pero en este país como que ya es una frasecita muy divertida, ¿no? Y los hemos localizado por acciones de inteligencia. Por amor de Dios, es una investigación policíaca, pero todo lo tienen que adornar para que nos apantallemos los apantallables. Y mientras tanto, los delincuentes se ríen y se pitorrean de los nombres de las leyes y de las penas. Sí. Bueno, hasta yo me río de los nombres de las leyes, imagínate. O sea, tenemos un 95% de impunidad en este país. Y estoy siendo amable. O sea, de 100 delitos, 5 se investigan y acaban ante un tribunal. Los otros 95, no pasa nada. Todos nosotros hemos sido víctimas de algún delincuente. A mí me han robado coches, me han robado relojes. ¿Y ustedes alguna vez creen que agarramos a los pillos? No, nunca, muy difícil. No. Porque las policías y los ministerios públicos, si algo no tienen es servicios de inteligencia, o si los tienen, están cooptados, porque los policías saben quiénes son las bandas de robacasas, saben quiénes son las bandas de robarrelojes, de robacoches, los conocen, saben dónde están, pero no hacen nada contra ellos. Así es. Entonces también saben quiénes son los traficantes de personas y de migrantes. Ese es el tema, se sabe.
cómo detenerlos, ¿no? Bueno, pues al final de todo esto, Eduardo, dice el secretario de Relaciones Exteriores que en enero, con el Grupo de Acción Inmediata, que es Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, se empezarán a dar pues todo el resultado de estas investigaciones. Vamos a ver. Ahora sí que me apantalló Ebrard, ¿eh? Si los policías de México no dan una, ¿cómo van a dar una los policías de Centroamérica? No es por menospreciarlos, ¿no? Pero... Bueno, vamos a ver, Eduardo. Ahí está. Acción inmediata. Además el nombre, Reacción Inmediata. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.